Buenas tardes, muchachos. El día de hoy les voy a explicar o voy a hacer una retroalimentación más exactamente del trabajo que tuvieron que haber hecho en la guía que les dejé desde hace más de 15 días. En la guía que estamos trabajando es con respecto a los vectores, que es el siguiente tema de las magnitudes fundamentales. Aquí hablamos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Aquí nos dice, algunas cantidades físicas se pueden expresar en un número y una unidad correspondiente. Lo que nosotros veíamos con las magnitudes físicas. Si ve que veíamos lo que yo les decía, un número, qué números existían, qué unidades existían, esas son las magnitudes escalares. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo de la suma de magnitudes escalares, que esto es muy sencillo, que son las propiedades de la suma común y corriente. Se suman 2 kilos de manzanas más 4 kilos de manzana, nos da un total de 6 kilos de manzana. Entonces lo que yo les decía la clase pasada, en la última clase que tuvimos, simplemente son las unidades que son números y valores. ¿Listo? Números y términos. Luego vamos a ver lo que es el término de una magnitud vectorial. Resulta que nosotros en física trabajamos son con vectores, no con números común y corriente. Lo que pasa es que nosotros trabajamos la parte de dimensiones. Cuando yo hablo de una dimensión, existen 3 dimensiones. Existe la dimensión unidimensional, que es como si estuviera yo acá en un solo plano. Existe la dimensión bidimensional, que es como si yo estuviera en este plano y en este plano, que fuera como una hoja, y la parte tridimensional, que es realmente la que nosotros deberíamos estar trabajando en física. ¿Cómo vemos una parte tridimensional? Nos ven de frente, nos ven de espalda, perfil derecho, perfil izquierdo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Nos pueden ver en todas las posiciones. En cambio, si nosotros miramos en una parte bidimensional, una hoja, que vemos una cara y la otra cara, no vemos nada más a nivel bidimensional. Nosotros deberíamos estar trabajando a nivel tridimensional, pero graficar a nivel tridimensional es muy complicado, ¿sí? Entonces, por eso, en física, para evitar ese complique, se trabaja a nivel bidimensional, más exactamente plano cartesiano, para que me entiendan a nivel de matemáticas. Un plano cartesiano. Entonces, los vectores los ubicamos de esa forma. ¿Qué nos dice acá en la guía? ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta, una línea, cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representa y a los que se le añade, la punta de una flecha. Miren, esto es un vector, este es otro vector. Entonces simplemente vectores son flechas, ¿sí? Pero que esas flechas tienen unas características muy importantes, que ahí es donde está la parte tridimensional. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son sus características? Tenemos el módulo, lo que yo les decía hace un momentico, su unidad, su número, su magnitud, la dirección, que simplemente es el ángulo con que yo estoy colocando el vector con respecto al eje coordenado. ¿Listo? Y el sentido, dice acá, es la orientación en el espacio, es decir, norte, sur, este, oeste. Entonces, cuando ustedes se vayan a graficar un plano de coordenadas donde estén especificando esos ejes coordenados, ya sabemos que el norte siempre queda arriba, que el sur siempre queda abajo, el este u oriente siempre va a quedar a la derecha de su cuaderno, y el oeste u occidente queda a la izquierda de su cuaderno, independientemente en qué posición geográfica se encuentre usted, totalmente independiente, no tiene que ver nada en ese momento, porque precisamente pues es para evitar ese inconveniente de la ubicación geográfica. ¿Listo?
Entonces recuerden siempre el norte arriba, el sur abajo, el oriente a la derecha, el occidente a la izquierda. ¿Listo? Ahora, bueno, seguimos acá. Nos dan un ejemplo. Bueno, esta es la forma de cómo se denota un vector. ¿Cómo denotamos en los libros los vectores? Así lo encuentran en los libros y así lo encuentran también en las páginas de internet cuando hablan de vectores. Una letra y la flecha encima. Cada vez que encuentren en los libros o en las páginas de internet una letra con una flecha encima, indica que eso es un vector. ¿Listo? Ahora, nos dice un ejemplo acá. ¿Listo? El tamaño de la flecha corresponde a un vector de 80 kilómetros por hora, es decir, una velocidad hacia el sur. Si yo dibujo mi plano de coordenadas, y me disculparán un poquito la rectitud que tengo, me dice 80 kilómetros por hora. Por decir, digamos que aquí son 80. Estoy dividiendo mi unidad, lo mismo, hago lo mismo que lo me explicaban en matemáticas, de dividir la unidad, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me puse la flecha muy antes, digamos que 8. Digamos que aquí están los 8. Cambiémoslo de color y pongámosle que este vector, ay, qué rectitud, discúlpeme, eso es lo que es el vector 80 kilómetros por hora hacia el sur, ¿sí? Entonces digamos que ese es el vector A. ¿Listo? Y luego me dice, es exactamente la mitad del asignado al vector 40 kilómetros por hora hacia el sur. Entonces digamos, pongámoslo de color amarillo y digamos que 1, 2, 3, 4. Este es el vector B, ¿sí? Que es el que me dice que es la mitad. Entonces des en cuenta que los vectores no tienen el mismo tamaño, todos son totalmente diferentes, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos aquí, ¿qué ángulo tendría en este momento estos dos vectores? Si nosotros lo miramos, aquí estaríamos viendo un ángulo de ¿qué? Digamos que entre ambos tienen un ángulo de 90 grados, podría ser, o de 270 grados, ¿sí? Entonces hay que mirar dependiendo en qué posición nos estamos ubicando para saber con respecto a cuál será su ángulo. En este caso, pues diríamos que está en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Luego me dice, si se quiere describir la velocidad de un avión de 800 kilómetros por hora en dirección 65 grados noroeste, recordemos que aquí arriba queda el norte, aquí este lado queda el este, aquí está el sur y aquí está el oeste, ¿cierto? Entonces me dice 65 grados suroeste. Esos 65 grados, ¿cómo lo vamos a dibujar? Entonces yo me ubico aquí en este punto y más o menos, digamos que así, más o menos este es mi ángulo de 65 grados, que es lo que yo llamo como ángulo alfa. Ojo, recuerden que yo les dije a ustedes, yo no me caso con una letra del alfabeto griego, en cualquier momento les cambio a beta, a teta, a phi, a chi, epsilon, omicron. En cualquier momento yo les cambio esos ángulos. Yo no me caso con una letra exactamente. ¿Listo? Este es el vector de velocidad que tiene el avión. Así se grafica. 800 kilómetros, digamos que ahí están los 800 kilómetros, en dirección 65 grados noreste. Este es el plano noreste. ¿Listo? Si me hubiesen dicho suroeste, pues entonces tendría que yo graficarlo acá abajo. Si me dicen noroeste, pues tendría que dibujarlo acá arriba. Ojo, recuerden que en el plano de coordenadas a ustedes les dicen cuando es positivo, cuando yo determino que es positivo,
cuando es negativo. Lo mismo pasa aquí. Si aquí me dicen 800 kilómetros, pues en este plano, ¿qué sería? Positivo, ¿sí o no? Pero si me dicen los 800 grados noroeste, pues yo estaría diciendo que que negativo hacia el oeste, costado izquierdo, pero positivo hacia el sur. Entonces, ojo que también tengo que estar pendiente con mis ejes coordenados cuando es positivo y cuando es negativo. Tengo que estar muy pendiente de eso también. Eso me puede afectar mis datos. Entonces, ojo muchachos con eso. ¿Listo? Claro con la parte de los ejes coordenados. Claro cómo se grafica. Así es que nosotros hemos trabajado. Eso no es lo que yo estaba pidiendo en los laboratorios. Ahí les estaban colocándole ángulos, les estaban dando los valores. Simplemente eran colocar las flechas sobre el plano y mirar qué era lo que estaba sucediendo, qué estaba yo organizando ahí. ¿Listo? Ahora me dice, listo, yo tengo varios vectores. Resulta que los vectores no son 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, son infinitos. Porque como ustedes se dan cuenta, tenemos una esfera, nuestra Tierra es una esfera, y nos podemos desplazar hacia cualquier lado. Otra cosa que yo les iba a decir ahorita, otro ejemplo, cuando nosotros trabajamos en las películas, ustedes tuvieron que haberse dado cuenta que en las películas muchas veces, ustedes habrán escuchado, cuando es una película de aviones o de guerra, habrán escuchado es que el grupo alfa se dirige a 400 kilómetros 57,83 grados suroeste, ¿sí? Entonces ahí les están dando la ubicación hacia dónde se están desplazando, con qué distancia se están desplazando desde el punto donde están. Entonces eso es lo que nosotros trabajamos en los vectores. Ahora, con los vectores nosotros podemos hacer una suma de vectores, sumar gráficamente. Lo podemos hacer tanto gráfica como analíticamente. En la parte gráfica, entonces, dice acá, es una posible definir operaciones en vectores para ilustrar el significado de la suma de dos vectores. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer la suma de los vectores? Simplemente, a mí me dan un vector inicial y lo ubico en un punto de origen, ¿sí? Muchas veces, como yo les mostraba en el plano de coordenadas, muchas veces lo colocamos en el cruce de los dos ejes coordenados, ¿cierto? Puede ser ahí, o les indicarán en dónde. ¿Listo? Entonces, tengo mi punto de origen. Coloco el primer vector, tal y conforme les indican en el ejercicio. El grado de inclinación, la longitud, el sentido. No puedo modificar ningún vector como me lo estén indicando. Yo no lo puedo colocar como yo quiera colocarlo, no lo puedo hacer. Tengo que colocarlo como a mí me indica. Coloco el primer vector, donde finaliza. Cuando a mí me dicen finalizar, significa es acá donde está la flechita. Mi inicio es el punto donde inicia prácticamente, el punto donde inicia el vector, y el punto final es acá, donde está la flecha. Ese es el punto final de un vector. Entonces, donde finaliza el primer vector, coloco el siguiente vector. ¿Listo? Donde finaliza ese segundo vector, pues si hay otro vector, coloco el siguiente vector en las mismas posiciones que me indiquen. ¿Listo? Y mi suma sale de donde inicia el primer vector, ¿sí? Este es el inicio del primer vector, hasta donde finaliza el último vector. Esto es lo que llamamos suma de vectores, y a esto es lo que yo les voy a nombrar mucho como vector resultante. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a llamar como vector resultante. ¿Listo? Claro, más adelante, cuando estemos viendo todavía la parte ya de vectores, ya no vamos a colocar esta flecha, ya se nos olvida colocar esa flecha, un error grandísimo, pero siempre debemos colocar esa flecha porque es la que me indica que eso es un vector. ¿Listo? Todas las veces tenemos que saber cuáles términos son escalares y cuáles términos son vectoriales. ¿Listo? Entonces, mire, suma a nivel gráfico.
Pero a nivel analítico ya la cosa se nos cambia, ¿sí? Por eso de pronto ustedes se tuvieron que haber dado cuenta que habían por ahí unas cosas diferentes que en el laboratorio se veía cosas diferentes. Por eso era que quería que ustedes lo fueran haciendo adelantado. Primero leyeran acá y luego ahí sí lo fueran a hacer. Cuando nosotros hacemos analíticamente la suma de vectores, para yo calcular ese vector resultante, lo tengo que sacar por Pitágoras. ¿Por qué razón? Resulta que, como mirábamos anteriormente, en los ejemplos de los vectores, listo, yo tengo dos vectores, pero es que aquí, en la parte gráfica, es como si a mí me dijeran, listo, coja este vector, póngalo aquí, coja este vector y póngalo aquí, ¿sí? Pero aquí en este caso, no. ¿Por qué? Porque es que aquí vamos a mirar que los dos vectores van a iniciar en el mismo punto de origen, ¿sí? En el mismo punto de origen, acá, ¿sí ven? Los dos vectores comienzan en el mismo punto de origen. Entonces, cuando sucede eso, mire mi vector resultante cómo sale ahora, totalmente distinto a como lo estábamos viendo anteriormente, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, los dos vectores quedan como en estilo de 90 grados, quedan con un ángulo de 90 grados, pero ya mi vector resultante no. Entonces, ¿cómo hago yo aquí la suma de vectores? Sencillamente, listo. ¿Cómo hago yo la suma cuando yo los tengo de esta forma? Como en un ángulo de 90 grados. Sencillamente es que, listo, tengo mi primer vector, como me dice en la parte gráfica, cómo se hace la suma. Tengo mi primer vector, por decir este, vamos a coger aquí el horizontal. Como tengo este vector aquí, y ustedes ven esta parte punteada es lo que me quiere decir a mí como el reflejo del vector original. Es decir, como si yo cogiera este vector y lo trasladara acá, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo, trasladar este vector acá. ¿Para hacer qué? Donde finaliza el primer vector, se suma el siguiente vector, ¿sí? Y donde inicia el primer vector hasta donde finaliza el último vector, sale mi vector resultante. Eso es lo que estoy mostrando ahí. Y estoy siguiendo los mismos pasos que yo dije al inicio con la suma gráfica, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estoy observando en esto es lo que se llama un cuadro. Este cuadro, aumentémoslo así. Este cuadro, ¿cómo se llama? En física, ese cuadro se llama paralelogramo. ¿Listo? Aquí está escrito. Se llama paralelogramo. Entonces el paralelogramo, claro, aparentemente y por ahora se ve como un rectángulo, pero resulta que el paralelogramo no es un rectángulo, no es un cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque todo depende el grado de inclinación que me den, la dirección que a mí me den que tenga ese vector. Por ahora se ve como un rectángulo. ¿Listo? Entonces, este ángulo que se llama dirección, esa es la dirección de mi vector resultante. ¿Listo? Entonces, sigo aplicando lo mismo que yo dije al principio. Donde inicia el primer vector, finaliza el primer vector, y donde finaliza el primer vector, sale el segundo vector, y aquí finaliza el segundo vector, donde inicia el primer vector hasta donde finaliza el último vector, sale mi vector resultante, ¿sí? Esa es la parte gráfica. Pero la parte analítica, que ahí es donde yo les estaba diciendo, ¿cómo lo hacemos? Para yo sacar este vector resultante, ¿qué es lo que yo veo acá en este paralelogramo? Pues dos triángulos semejantes o iguales, que uno está al derecho y el otro está al revés. ¿Listo? Dos triángulos rectángulos en la cual
hay que en la cual que su ángulo es de 90 grados, donde su ángulo es de 90 grados, ¿sí ven? Y aquí tenemos el otro ángulo. Entonces empezamos a tener la parte matemática. ¿Cómo sacamos nuestro vector resultante, que sería nuestra hipotenusa en nuestro triángulo? Pues por medio de Pitágoras, ¿sí? Ahora, palabras técnicas en física. Cuando yo hablo de estos catetos, nosotros en física les llamamos componentes vectoriales, ¿sí? Las componentes vectoriales del vector resultante, es decir, los catetos para poder organizar nuestro triángulo rectángulo, ¿sí ven? Entonces, si yo miro acá, si este es mi ángulo, este cateto que está acá abajo, ¿cómo se llamaría? Cateto adyacente, que es el cateto que está al pie del ángulo o que conforma el ángulo. El cateto que está acá a este costado se llama cateto opuesto, que es el que está el cateto alejado al ángulo. Entonces, si ustedes miran la ubicación dentro de este marco, de estos ejes coordenados, pues si aquí está mi vector, mi eje coordenado X, pues mi vector, mi componente del vector, este sería el componente vector X. Este que sería el Y, componente vectorial en Y. Por eso B sub X, B sub Y. ¿Listo? Esas son las componentes. Por eso van a escuchar mucho esas palabras. Ojo, búsquenlas, saquen las componentes del vector resultante tal. ¿Por qué? Cuando le dicen eso es porque ustedes tienen en ese momento, el dato que le están dando ustedes en ese momento es la hipotenusa. ¿Listo? Ok, ¿cómo sacamos la hipotenusa? Pues simplemente por Pitágoras. B es igual a la raíz cuadrada de la componente vectorial en X al cuadrado más la componente vectorial en Y al cuadrado. Y le saco la raíz y ahí saco mi vector resultante, el valor de mi vector resultante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo para sacar mis ángulos? ¿Sí? Este ángulo. Ojo, una cosa importante, muchachos. Ojo que yo aquí tengo un ángulo y aquí tengo otro ángulo. Entonces, por eso yo debo estar pendiente sobre qué lado me estoy ubicando para saber cuál es mi cateto opuesto o cuál es mi cateto adyacente del triángulo. Entonces, dependiendo de donde sea el ángulo que les pida, ahí tiene que mirar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Ahora, nos retomamos a la parte de las funciones trigonométricas para averiguar precisamente cuánto vale ese ángulo. ¿Qué funciones trabajamos? Pues ya nosotros sabemos que en trigonometría y en las mismas matemáticas nos han dicho que existen 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. En física solamente trabajamos las 3 primeras: seno, coseno y tangente. ¿Listo? Aquí en la guía pues yo les coloqué de recorderis cuánto equivaldría a cada una. Seno, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nosotros miramos acá con respecto a la gráfica y nuestro ángulo es este, pues mi cateto opuesto ¿cuál será? B sub Y. ¿Listo? Ese es mi cateto opuesto. Y mi hipotenusa, pues B. ¿Listo? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues mi adyacente, ¿cuál sería? B sub X. ¿Listo? Y mi hipotenusa, B. ¿Listo? Y en la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Aquí les están dando un ejemplo. De paso les coloqué un ejemplo para que me entendieran lo que yo les estaba pidiendo ahí. Dice, una barca se mueve perpendicularmente. Ojo, cuando hablo perpendicular,
¿Cuál es la gráfica en matemáticas que me indica a mí que es perpendicular? Una línea vertical y una línea, perdón, perdón, que es que estoy graficando como muy feo. Una línea vertical y una línea horizontal, de tal forma que las dos líneas forman un ángulo de 90 grados. Esto es lo que yo llamo perpendicular. Esta es mi gráfica de perpendicular, aunque bueno, no va esto, ¿no? No va esto, simplemente va mi línea vertical. Ay, Dios mío, me está fallando, perdón, ¿qué se me hizo? Perdón, yo me cuadro un momento acá, ahora sí. Entonces, mi línea vertical y mi línea horizontal, esas dos líneas me están representando algo perpendicular. ¿Listo? Me está representando la parte perpendicular. Esa es la gráfica cuando yo les pregunte a ustedes, ¿cuál es la perpendicular? ¿Cómo me grafico yo la perpendicular? ¿Listo? Mi gráfica de perpendicular es esa. Cuando ustedes les digan paralelo, el igual. Eso es el paralelo. Paralelo, perpendicular. ¿Listo? Entonces dice, una barca se mueve perpendicularmente a la corriente de un río. El río va en este sentido. Entonces se supone que la barca iría hacia arriba. ¿Listo? Ok. Listo. Sabiendo que la velocidad que desarrolla el motor es de 36 kilómetros por hora y la velocidad del agua es de 2 metros por segundo, determinar la velocidad del módulo, es decir, el módulo y la dirección con que la barca se mueven con respecto a la orilla. ¿Sí? O sea, este vector es el que están pidiendo. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de la velocidad y con qué ángulo se está desplazando? Recordemos que nosotros cuando estamos nosotros en el río, la barca nunca se va a mover en línea recta, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? Porque por el efecto de la velocidad del río, la fuerza que lleva, lo que llaman la corriente del río, está empujando a la barca cuando está en su desplazamiento. Por eso nunca llega en la misma línea de 90 grados. Cuando ella se va desplazando, ella está haciendo esto. ¿Sí? Entonces, este es el río, esta es la barca, ella se va desplazando, pero el río va empujando. Por eso nunca va a llegar en un ángulo de 90 grados con que salió. Por eso va a llegar con un ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos pide. Entonces nos dice acá, listo. ¿Cuál es la solución? Ojo, estoy resaltando, ¿con qué velocidad se está desplazando la barca? Kilómetros por hora. El río, metros por segundo. No coinciden las unidades. Lo que yo siempre les he dicho, lo primero que deben hacer cuando hacen el ejercicio es verifique las unidades, que coincidan. Si no coinciden, ¿qué hay que hacer? Convertir. Entonces lo primero que debemos hacer es convertir. ¿Qué convertimos? Pues convertamos la más fácil, que es la velocidad. 36 kilómetros por hora y los vamos a pasar a metros por segundo. Ahí les dejo el ejemplo de cómo se debe convertir. ¿Listo? Ok, convertí. Ya tengo la velocidad de la barca. La barca se mueve a 10 metros por segundo. Ok, me piden cuál es la dirección con que la barca se está desplazando. Perdón, ¿cuál es la velocidad con que la barca se está desplazando? Pues sencillamente Pitágoras, porque por eso yo les mostraba aquí, esta es la dirección con que yo estoy marcando, esa es el vector resultante, el vector con que sale la barca. Entonces, por lo tanto, pues saco, es mi hipotenusa, utilizo Pitágoras, la velocidad es igual a la raíz de la velocidad de la barca, 10 metros por segundo elevados al cuadrado, más 2 metros por segundo elevados al cuadrado, eso me da 10,2 metros por segundo. Esa es la velocidad que se está desplazando la barca con respecto a la orilla.
Por eso dice, determinen la velocidad, módulo y dirección con que la barca se mueve con respecto a la orilla. Esa es la velocidad con que se está desplazando la barca. ¿Listo? Luego me dice dirección. ¿Cómo puedo yo sacar la dirección? Listo. Ya en este momento yo tengo un cateto, perdón, tengo el valor de, vamos a colocarlo con otro color, tengo el valor de un cateto, tengo el valor del otro cateto y tengo la hipotenusa. Tengo los tres términos del triángulo. Entonces simplemente para poder sacar ese ángulo, pues puedo utilizar cualquiera de las tres funciones que me dan aquí en la guía. O lo puedo hacer por seno, o lo puedo hacer por coseno, o lo puedo hacer por tangente. Cualquiera de los tres. Cuando yo tengo los tres catetos, digámosle así, cuando yo tengo el valor de los tres catetos, pues utilizo la más sencilla, tangente. Tangente es una función en la cual a mí me permite un rango grandísimo para calcular mi ángulo. Si en cambio la diferencia con seno y coseno tienen un rango pequeño, está entre -1 y 1. Si mi resultado se me sale de -1 o 1, se me sale, ya la función seno o coseno no me va a servir. Ya la calculadora me sale error matemático. En cambio tangente no tengo problema, tangente tiene un rango demasiado grande. Si yo me paso de -1 o me paso de 1, pues no hay problema, él me da la función tangente. ¿Listo? Entonces, como utilizo la función tangente, ¿qué me dice? Tangente es igual a ¿qué? A la velocidad del río sobre la velocidad de la barca. ¿Listo? O sea que 2 dividido 10 y, ojo, aquí está incompleto porque no terminé de colocar todo el resultado. Aquí simplemente hago la división. Si yo hago 2 dividido 10, 2 dividido 10 me da 0,2, ¿cierto? Pero 0,2 no es el ángulo. Para sacar el ángulo tengo que sacar la función inversa. Cuando digo función inversa, estoy diciendo de tangente de -1. Tangente de -1 de 0,2. ¿Sí? Entonces simplemente ya parándome en la calculadora científica, ahí van a tener problemas con los que no tengan calculadora científica, oprimo la tecla Shift, y oprimo la tecla tangente. ¿Sí? Shift tangente. Ahí ya me sale, lo muestro un poquito más cerca para que lo vean porque como no me lo alcanzan a ver, ahí ya sale la función inversa de la tangente y coloco de 0,2. En este momento coloco la letra ANS, que me quiere decir, busca lo que está en la pantalla, y le doy el igual y me sale más exactamente 11,30993247. Ese sí es un ángulo. ¿Listo? Ese sí es un ángulo. Pero si yo quiero saber grados, minutos y segundos, pues hay una tecla acá al lado de la tecla, encima de la tecla NG, hay una tecla que dice bolita, comillas, comillas. Oprimo esa tecla y ya me convierto esto a 11 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Ese es el ángulo de inclinación que tiene la barca con respecto a la otra orilla. ¿Sí? Esa es la dirección que él se desplazó, 11 grados 18 minutos. O sea, él no llegó aquí a los 90 grados, sino a 11 grados 18 minutos que se desplazó desde el punto donde salió. Desde aquí, el punto donde salió, hasta aquí hay 11 grados 18 minutos. Esa es la dirección con que se desplazó la barca. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes lean de aquí para abajo
y resuelvan los ejercicios. Los ejercicios están muy fáciles, muchachos, los ejercicios están todos con respecto a lo que yo acabé de explicar. Hay algunos ejercicios, ojo, porque hay algunos ejercicios en la cual no hay que hallar este vector resultante. Por el contrario, se lo están dando. Entonces tengo que hallar ¿qué? Alguna de las componentes. Entonces, por favor, lean bien. Por favor, lean bien los ejercicios, porque por eso es que cometen errores. Lean bien. Les doy la pista y les resuelvo más o menos uno. El punto B. Dice, un esquiador acelera cuesta abajo 30 grados a 3,80 metros por segundo al cuadrado. Esto no hay problema. Aquí no van a mirar esta parte. ¿Cuál es la componente vertical de su aceleración? Remito aquí. Entonces me dice, ojo, tengo un esquiador que baja con una aceleración hacia abajo, hacia abajo, ¿cierto? Y me dice que tiene un ángulo con respecto a la horizontal de tanto. Me preguntan cuál es mi componente vertical. Esta es la que tienen que hallar. Esa es la que tienen que hallar en el ejercicio. ¿Sí ven? Le están dando la hipotenusa y le están dando el ángulo. Tienen que averiguar una componente, que en este caso sería la vertical. ¿Listo? Ojo, muchachos, ojo con esos ejercicios. Hay que leerlos, los ejercicios no están difíciles, están muy sencillos. Lo que pasa es que tienen que saber leer. ¿Listo? Para averiguar qué es lo que van a calcular. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. ¿Qué tienen que hacer esta semana? Pues resolver el punto 3, el punto 4 y el punto 5, que son los ejercicios. Muy fácil, muy sencillo, muchachos. ¿Para cuándo lo recibo? Después de Semana Santa. ¿Listo? Les doy el plazo. Tienen la Semana Santa, no les vamos a colocar más trabajos. Entonces, después de Semana Santa, nos volvemos a ver. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que vamos a estar una semana más, porque nosotros no paramos ahorita el 13. Nosotros no volvemos el 13, sino volvemos hasta el 20. Entonces, les queda esa semana para que me entreguen los trabajos. ¿Listo? Muchachos, juiciosos y trabajen. Chao.